bienvenidos a el primer tiempo de buenas noticias del año 2021. Estoy muy agradecido con el Señor por esta oportunidad y te bendigo y te felicito por unirte a esta transmisión. Bienvenido, bienvenida al tiempo de buenas noticias, como cada miércoles que nuestra iglesia IC Miami prepara, y este servidor, Pastor Alex Padilla, preparo mi corazón para darte una palabra que el Señor esté queriendo enfatizar y proclamar sobre la iglesia en estos tiempos a manera de buenas noticias, porque definitivamente en eso se centra el mensaje total y global del Evangelio, en una proclamación de una buena noticia de que el hombre perdido puede ser hallado en Cristo, del que iba camino al infierno puede ahora ir de camino al cielo, que el que no tenía padre ahora tiene un padre en el Señor, que el que no tenía vida ahora ha sido resucitado espiritualmente. Y todas las grandes proclamaciones del Evangelio se centran en esta sola definición: una muy buena noticia, o la única gran noticia que realmente transforma para siempre la vida del ser humano. Bienvenidos otra vez más a este tiempo, bienvenidos a esta transmisión, bienvenidos a este momento en el que compartimos en esta mañana. Disculpen que acabo de golpear la cámara sin querer y por eso se movió así. Pero bueno, esas cosas pasan hasta en las mejores familias, y eso es parte de estas dinámicas diferentes de nuestros días, ¿verdad? Pero bienvenidos todos a este tiempo de buenas noticias. Hay una palabra que el Señor me da en el día de hoy, está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, y el subtítulo que los biblistas y los traductores, al menos de esta Biblia que tengo conmigo, versión nueva, la nueva versión internacional, le ponen el subtítulo: el año del favor del Señor. El año del favor del Señor. Mis hermanos, ¿será el 2021 el año del favor del Señor? Sin dudas lo será, porque todo año en Cristo, como proclamaba en la última semana del año, es un año de favor para la iglesia. Este es, sin dudas, el año también del favor del Señor. Y hay algunas declaraciones que quiero enfatizar en el día de hoy en Isaías 61, en los primeros versículos de este pasaje, que nos dejan entender por qué este es también el año del favor del Señor. Esta proclamación que por siglos, más de 2600 años, casi 2700 años, ha venido escuchándose y leyéndose desde las Escrituras, y que hace 2000 años, precisamente, en una sinagoga de Nazaret, tomando el rollo del libro de Isaías, el Señor Jesús leyó enfrente de los reunidos en aquella sinagoga, y luego de leer esas palabras dijo: hoy se ha cumplido esta Escritura. Es decir, el cumplimiento de la profecía de Isaías 61, que quizás tuvo un cumplimiento parcial en la vida del profeta, tuvo un cumplimiento total en la vida de Jesús en el primer siglo de nuestra era, cuando él lo leyó y proclamó: hoy se ha cumplido esta Escritura, porque él era el ungido del Señor y el que traía en sí mismo el año favorable del Señor. Por eso, como leíamos la semana pasada, el cierre del año en Hechos, el año de favor y el año de refrigerio es el año en que en Cristo estamos. Pues todo año que hemos caminado en el Señor es un año de favor, es un año de refrigerio, y es un año bueno para el que es iglesia y para el que camina de la mano con su Señor. Mis hermanos, este no es la excepción, porque si estás en Cristo, estás en su refrigerio, estás en su frescura y estás en su favor que está sobre tu vida. Ahora, creo que Isaías 61 no solamente es un cumplimiento, o es de cumplimiento sobre la vida de Cristo, es el cumplimiento principal en la vida del Señor, pero por ser nosotros ahora parte de la iglesia y ser la iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra, lo que en Cristo se hizo vida, en nosotros se sigue revelando. Entonces, Isaías 61 tiene también un cumplimiento y una realidad profética para nosotros en nuestra generación, como lo ha sido para cada generación de creyentes a lo largo de la historia, y lo será hasta el día del regreso del Señor Jesucristo. Es de cumplimiento, enfatizo esto, no quiero que nadie se pierda esta verdad. Es de cumplimiento total en la vida de Jesús. Él lo dijo: hoy se ha cumplido esta Escritura en mí, al proclamarla. Pero creo que por la iglesia ser el cuerpo de Cristo sobre la tierra, Isaías 61 sigue en actividad, sigue en cumplimiento a través de nosotros. Cristo en nosotros, revelando su favor y revelando su vida para las naciones, para los seres humanos, para la humanidad, a través de la iglesia que lo expresa, lo revela y lo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Pero leamos el pasaje, al menos los versículos que quiero compartir con ustedes. Dice: el Espíritu del Señor Omnipotente
está sobre mí. ¿Cuántos dicen esto junto con el Señor y junto con Isaías? El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Mis hermanos, esta es la causa, esta es la razón de por qué este es el año favorable del Señor, porque estamos en el Espíritu, porque el Señor envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el poder de la resurrección, el que levantó a Cristo de los muertos, vive ahora en ti y en mí. El Padre y el Hijo hicieron morada y habitación en nosotros individualmente y en la iglesia como casa del Señor, como cuerpo del Señor, como iglesia del Señor. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. No solamente lo leemos, lo creemos y lo proclamamos. Y lo entendemos. Esto es lo que trae el favor. A veces nuestra generación, cuando piensa en el año del favor del Señor, piensa: este es el año de la prosperidad material, este es el año de la salud inquebrantable, este es el año de que el soltero se case, este es el año del que el que tiene deudas salga de las deudas, este es el año, no sé, en que muchas de esas cosas de carácter material y temporal sucedan. Son buenas y Dios quiere que el soltero se case, que el que tiene deudas sea librado de las deudas. Quiere inclusive entregarles mayores beneficios y bendiciones materiales a sus hijos. ¿Por qué no? Pero mis hermanos, eso no es el favor total del Señor o el favor en la mayor expresión del Señor. Si tú no tienes favor espiritual, tú no tienes ningún favor. Tú podrás tener provisión, pero no bendición. Tú podrás tener añadiduras, pero no favor. El favor del Señor comienza adentro. El favor del Señor comienza con un derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, con ese sello que vino a marcarnos como garantía de la vida eterna, pero que también vino a llenarnos. La iglesia que quiere vivir en el favor aumentativo y glorioso del Señor debe buscar continuamente ser llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, quizás sea tema para otra ocasión, pero a grandes rasgos te lo describo. Solamente somos llenos del Espíritu Santo cuando nos vaciamos de nosotros mismos. Cuando disminuimos para que Él crezca, como Juan el Bautista dijo: cuando yo menguo y Él crece, cuando Cristo aumenta en mí, aumenta la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Cuando me rindo, cuando me entrego, cuando renuncio, cuando sacrifico, cuando ofrendo. Y más que ofrendar dinero, que es necesario, definitivamente, ofrendar tiempo, ofrendar oportunidades, recursos, talentos, vida sobre todas las cosas. Entonces, el Espíritu Santo que está ya en mí se derrama sobre mí con una llenura sobrenatural para marcar con mi vida la historia. Ahora, el Espíritu es el favor de Dios en nuestras vidas, pero tiene una razón de ser. Hay un propósito por el cual Dios nos introdujo en el favor de ser llenos del Espíritu Santo y de entrar en una relación día tras día con el Espíritu Santo. Y eso tiene un porqué, un para qué. Dice: por cuanto me ha ungido para, y ahí comienzan los para qué. Estamos en el favor del Señor porque estamos en el Espíritu. Y el Espíritu está en nosotros para ungirnos. El Espíritu no está en nosotros solamente para alimentar nuestro ego, no está en nosotros para que nos sintamos confiados, no está en nosotros para que nos sintamos seguros, no está en nosotros para que nos sintamos bien solamente. El Espíritu Santo está en nuestras vidas para ungirnos, porque la unción es necesaria para que entonces el propósito de Dios se establezca en nuestras vidas. Y este es el propósito del Señor. Por cierto, debo enfatizar esto. Cuando vivimos en el propósito de Dios, es entonces cuando comenzamos a vivir en el favor del Señor. Dios favorece a quienes renuncian a vivir en sus propias agendas para vivir de acuerdo al propósito de Dios. Dios favorece a aquellos que, como enseñó Henry Blackaby en su libro Mi experiencia con Dios, no le dicen: Señor, bendice mis planes, sino que le dicen: Señor, ¿dónde tú te estás moviendo para que me pongas dentro de tu plan, que es ya bendito en ti? ¿Entiendes la diferencia? Una cosa es pedirle a Dios que bendiga nuestros deseos humanos egoístas, y otra cosa es decirle a Dios: ponme en el centro de tu voluntad al riesgo de lo que suceda, para que tú recibas gloria y para que la bendición de hacer tu voluntad sea hecha en mi vida y sea hecha realidad en mí. Mis hermanos, el favor de Dios es directamente proporcional al propósito de Dios. El favor de Dios es una persona viviendo dentro de nosotros, el Espíritu Santo, y Él habita en nosotros y llena nuestras vidas y unge nuestras vidas en relación a su voluntad y en relación a su propósito. Hay al menos 5 cosas que Isaías proclama que tienen que ver con el propósito de Dios en nuestras vidas y que aceleran y manifiestan y revelan el favor de Dios en nosotros. La primera: Él nos llenó del Espíritu para ungirnos con el Espíritu, para que nosotros proclamemos o anunciemos, como dice esta versión, nuevas buenas o buenas nuevas
a los pobres de espíritu, a los perdidos, a los rechazados, a los separados, a los que no tienen esperanza. El Señor nos unge para que en esta tierra seamos la buena noticia. Conviértete en este año como nunca antes en un anunciador de buenas noticias. La buena noticia no es te va a ir bien, la buena noticia no es te vas a ganar el número de la lotería, no. La buena noticia es Cristo. La buena noticia es una persona. Vamos a ser anunciadores de Él. La gente necesita a Jesús. La gente necesita conocerlo. Y yo te pido que en este día tú entiendas que entrar en el favor de Dios, vivir en el favor de Dios y abundar en el favor de Dios es vivir en su propósito. Y su propósito es en ser, en primer lugar, un anunciador de la buena noticia. En segundo lugar, tiene que ver con sanar espíritu, sanar el alma de las personas. Dice, me ha enviado a sanar los corazones heridos y a proclamar liberación a los cautivos. Me ha enviado a sanar los corazones. Mis hermanos, tú eres el aceite que el buen samaritano puso en las heridas del hombre golpeado en el camino. Cuando Jesús trataba de revelar al buen samaritano, en el buen samaritano se estaba revelando Él. Y también nosotros, pero principalmente el Señor. Pero quiero que te veas hoy, no como el buen samaritano que ayuda al necesitado, que en su momento debemos serlo, pero quiero que te veas como cada gota de aceite. Cada creyente es una gota de aceite que cae sobre las heridas de los que están dañados. Heridas principalmente del alma, de abusos, de violaciones, de pecado, de maldad, de decisiones incorrectas que han tomado. Y venimos tú y yo con el bálsamo del cielo a sanar las vidas. Mis hermanos, este es el año del favor de Dios porque estamos en el Espíritu y porque el Espíritu nos ungió para el propósito de Dios de ser anunciadores de buenas noticias, pero también hacer el aceite que como bálsamo cae sobre las heridas de esta generación y sanamos a muchos con el aceite del Señor. En tercer lugar, somos y vivimos en el favor de Dios cuando entendemos nuestro propósito de liberar a los cautivos. No solamente me ungió para anunciar las buenas noticias, para sanar los corazones, sino para proclamar, anunciar, declarar y hacer posible la liberación de los cautivos. Cristo es el libertador, pero tú eres el instrumento que Él está usando para liberar. Así como necesitamos un instrumento preciso para cortar una cadena, y la fuerza la ponemos nosotros. Cristo pone la fuerza, pero tú eres el instrumento. Yo soy el instrumento. Entonces estamos en el favor de Dios cuando Él nos unge para nosotros sanar, para nosotros anunciar buenas noticias y para nosotros liberar en el nombre de Jesús. La cuarta cosa es proclamación, es proclamar, pregonar. Dice, y me ungió también para pregonar el año del favor del Señor. Miren, vamos a anunciar lo que tenemos. Vamos a compartir con otros lo que nosotros poseemos ya. Este año vamos a decirle a la gente, yo quiero que tú tengas lo que yo tengo. No mi cuenta de banco, no mi casa, no mi carro, no mis posesiones, no mis títulos, no mis logros, no mis pérdidas, no mis ganancias, no mis derrotas, no mis frustraciones y no mis logros. No quiero que tengas necesariamente que copies mi vida. Quiero que recibas al que yo tengo. Quiero que entres en el favor del Señor, que es estar en Cristo y recibir a su Espíritu Santo. Sé un proclamador. Vivir en el favor del Señor es vivir en el gozo del Señor. Y vivir en el gozo del Señor resulta de cumplir su agenda y de vivir en su propósito. Y por supuesto, en quinto lugar, nos ha llamado al ministerio de la consolación. Dice, y a consolar a todos los que están de duelo natural, de duelo físico por la pérdida de un ser querido, pero también nos ha llamado a consolar los que tienen un duelo del alma por pérdidas y por muertes espirituales que han vivido a lo largo de su vida, que no han podido ser sanados de ella. Pero el Espíritu Consolador que vino a nuestras vidas vino para ungirnos con lo que Él es. Él es el Consolador y te ha ungido de toda consolación para que seas un instrumento en sus manos desplegando consolación alrededor tuyo. Tú no inspiras terror, tú no inspiras miedo, tú no inspiras malas noticias, tú inspiras buenas noticias. Tú no enfermas el alma, tú sanas el espíritu. Tú no atas a las personas, tú las liberas. Tú no manipulas y pones cadenas de esclavitud, tú liberas. Tú no proclamas malas noticias, tú proclamas el año favorable del Señor. Tú no compites por el favor que tienen otros, tú compartes el favor que te dio el Señor y tú consuelas como has sido consolado. Den por gracia, le dijo el Señor a sus discípulos, lo que por gracia han recibido. Mis hermanos, este es el año favorable del Señor. Y el Señor dice en su palabra, me ha enviado a darles una corona en lugar de cenizas. Iglesia, como somos el cuerpo de Cristo sobre la tierra, hemos sido enviados a hacer lo que Él hizo.
Hemos sido enviados a continuar lo que Él comenzó. Hemos sido enviados a barrer las cenizas de derrotas de la vida de las personas y a coronarles con la salvación y con la gloria y la identidad de hijos en la casa del Señor. ¡Qué privilegio! El día que estemos en la eternidad delante del Señor, veremos los rostros de cientos, de decenas y de miles y millones de personas. Quiera Dios que algunos influenciemos decenas, otros cientos, otros miles, otros millones, pero que allí estén, sonrientes, ya no hechos polvos ni cenizas, sino coronados por la gloria del Señor, adorando al que los salvó, los restituyó. La gloria será del Señor. Al final del día Él fue el que lo hizo todo, pero te usó a ti y me usó a mí. Este es el año favorable del Señor. Vamos a darle coronas a la gente en lugar de cenizas. Vamos a sacarlos como carbones encendidos del fuego. Vamos a removerlos del infierno y hacerlos ciudadanos del cielo. Vamos a poner aceite de alegría sobre la gente y en vez de luto vamos a vestirlos de traje de fiesta. En vez de espíritu de desaliento, ellos serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu del Señor está sobre la iglesia y la iglesia va a hacer que muchos en el mundo que antes estaban de luto, llenos de tristeza, de desaliento, en lugar de todo eso, sean vestidos de justicia, sean vestidos de traje de gozo y de fiesta y se conviertan en robles de justicia, en plantíos del Señor para mostrar su gloria. Hemos sido llamados para rescatar, para traer a muchos a la comunión de la iglesia y por medio de esta comunión, de esa manera entonces, ampliar la familia y ampliar el número de los que pregonen y proclamen esta verdad. Quiero ir cerrando leyendo a partir del versículo 4, un par de versículos más. Dice Isaías 61, reconstruirán ustedes las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. No va a ser desde aquí en los Estados Unidos, desde la Casa Blanca o desde las casas de gobierno de las naciones. Las reformas más grandes no serán políticas, ni sociales, ni económicas. La reforma más grande de nuestra generación vuelve a ser espiritual. No fue la reforma de Roma, ni la reforma de Alemania, ni la reforma de los gobiernos de la época los que transformaron el mundo en el siglo XVI. Fue un sacerdote convertido al Evangelio, una voz profética desde Alemania. Fue Lutero, el reformador, y los reformadores que junto con él entendieron esta verdad y fueron el cuerpo de Cristo en acción sobre la tierra, anunciando las buenas nuevas, sanando los espíritus quebrantados, liberando a los que estaban en ataduras del alma, proclamando el año del favor del Señor y consolando a los heridos. Y esa reforma espiritual tiene repercusión hasta nuestros días. De la misma manera, seamos reformadores en esta generación. Que con el Espíritu del Señor entendamos que el favor del Señor es que todas estas cosas sucedan en nuestros días y realmente ocurran en nuestra generación. A ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, constructores de puentes, vínculos entre el cielo y la tierra, uniendo al Padre con los hijos perdidos. Les dirán ministros de Dios, es su nombre. Se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. Ustedes van a reparar las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Nos levantamos para ser una generación de restauración. Vivir en el favor del Señor es vivir restaurando una generación, restaurando una vida a la vez. ¿Cuántos me dan la mano y cuántos se unen conmigo en este día? ¿Y cuántos dicen, pastor, este va a ser el año del favor del Señor como cada año que vivimos en Cristo? Pero en este año seremos intencionalmente ungidos por el Espíritu Santo, llenos del propósito del Señor para anunciar las buenas noticias, para sanar los corazones enfermos, las almas que están enfermas, para liberar los espíritus encarcelados, para proclamar el favor del Señor y para consolar a aquellos que emocionalmente están caídos, pero que en Cristo los levantaremos de sus cenizas y de sus lutos y tristeza y los vestiremos con trajes de fiesta y los convertiremos por el poder del Señor en nosotros en robles y en plantíos del Señor y en robles de justicia. Somos los que reparamos ciudades en ruinas y escombros de muchas generaciones. Somos como Nehemías, que levantó un muro de identidad. Levantamos muros espirituales en nuestras ciudades, levantamos puertas quemadas y ponemos puertas nuevas. Nosotros somos los que tomamos las ruinas de muchas generaciones y traemos una restauración en nuestros días y una reforma espiritual por el Espíritu del Señor que está en la iglesia, y el mismo que habitó en Cristo y lo levantó de los muertos está en ti y en mí para la gloria de uno solo, la gloria del Padre.
moviéndose a través de la iglesia, ungiendo a la iglesia, llenando a la iglesia y usando a la iglesia, a ti y a mí, en el propósito del Señor. El Señor te bendiga en este día. Toma esta palabra, vuelve la vida en ti y conviértete no solamente en uno que está lleno de buenas noticias y favor del Señor, sino en uno que da por gracia lo que por gracia ha recibido, pregonando y proclamando las bondades del Señor. Levanta Isaías 61, léelo, medítalo, come la palabra, llénate de la palabra, vive la palabra, proclama la palabra. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, y todo esto que hoy tomas para compartir se manifieste primero en ti y en tu casa, y seas el primero que reciba las buenas noticias, la sanidad del alma, la libertad del espíritu, el año del favor del Señor y el consuelo de Dios, para que entonces des de lo que has recibido en abundancia. El Señor te bendiga. Buenas noches. Que la paz de Dios esté sobre ti y tu casa. Bendiciones.